Bienvenidos a Eco en la Biblia. Es un gusto volver a compartir con ustedes. El día de hoy hemos estado meditando, ¿habrá algo más allá después de haber recibido a Jesús como nuestro Salvador? ¿Quisieras averiguar lo que hemos preparado para ti? Acompáñame. Dios es un buen padre y se goza por tener hijos e hijas. Él disfruta cada vez que uno de sus hijos nace, recibe a Jesús como su Salvador. Lo mismo debiera pasar con toda persona sana de mente y sana en sus emociones. El gozo de tener un hijo o una hija es incomparable. Y algo más que equipara a este gozo es cuando Dios ve crecer a sus hijos. También todo padre y toda madre que está saludable en su mente y en sus emociones disfruta cuando sus hijos van creciendo. Dios quiere que tengamos un desarrollo en nuestro crecimiento espiritual y Dios lo celebra. Nos dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conforme vamos aumentando en nuestro crecimiento espiritual, vamos conociendo más del Señor Jesús y nuestras disposiciones internas y nuestra forma de enfrentar la vida va cambiando. Todo lo sano crece. Las plantas, los animales, los seres humanos, todos experimentan un crecimiento cuando están sanos. Es muy triste ver algo que se ve truncado por una enfermedad, su crecimiento. Dios ha desarrollado un plan de crecimiento. Lo encontramos en Marcos capítulo 4, donde nos da las diferentes etapas de crecimiento. La primera etapa es la de grano, la de una semilla. En esa semilla está el embrión de vida y tiene todo el potencial para crecer. Puede ser la semilla de trigo o puede ser la semilla de un enorme árbol. Cuando esa semilla se siembra, comienza en su primera etapa y tiene que vencer la oscuridad ahí abajo y empezar a echar raíces. Cuando nosotros empezamos en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que vencer ciertas cosas, nuestra falta de conocimiento de Dios y empezar a indagar y tomar los nutrientes de la palabra de Dios. La segunda etapa, después de que echó raíces, es la etapa cuando empieza a poner un pequeño tallo que brota de la tierra. Con nosotros en nuestro crecimiento espiritual tenemos que romper la dureza de la tierra, la dureza de nuestro corazón y enfrentar la dureza de las adversidades de la vida. Luego viene otra etapa, un tallo más grande, donde ya trae una flor, ha crecido, pero ahora tiene que enfrentar otras cosas. Tiene que vencer las espinas, las hierbas que están alrededor, que tratan de ahogar. Muchas veces nosotros tenemos en nuestro crecimiento que experimentar cosas que afectan nuestro crecimiento espiritual. Malas actitudes, personas que quieren dañarnos o la tentación de cosas que están alrededor que todavía atraen, cosas que no han sido transformadas en nuestro ser. Y la cuarta etapa de crecimiento es cuando ya se ha crecido una madurez y se da fruto. Y ese fruto es compartido con los demás. Cuando tú puedes tener ya frutos de amor, de paciencia, de tolerancia, donde puedes tener misericordia hacia los demás y quitar una vida egoísta y poder ayudar a los demás. Dios provee lo necesario para nuestro crecimiento. Él provee de fe y amor. A través de la fe puedes enfrentar cosas que antes no te atrevías a enfrentar. A través del amor se echa fuera el temor y decides caminar en cosas que habías dejado en un lado. También Dios provee gracia y conocimiento. La gracia es la influencia divina de Dios sobre nuestro ser. También es gozo y felicidad esa gracia para que, no importando las situaciones que tú estés enfrentando, puedas seguir caminando a través de ellas, por dolorosas que sean. También nos imparte el conocimiento de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, de todo lo que Él ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos a crecer. También Dios provee su palabra y personas que nos enseñen la misma palabra. Y Él ha provisto otra cosa, la cruz de Jesús, donde todos los días podemos ir tú y yo a ese lugar para orar y decir, Señor, tengo cosas que no son como tú. Por favor, transfórmalas, cámbialas. No quiero tener estas actitudes. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para crecer, Dios nos da algunos ejemplos. Una planta no está moviéndose de un lugar a otra para crecer. Muchos seres humanos quisieran que sus circunstancias cambien, su país, su familia, no haber tenido ciertos problemas. Sin embargo, no las puedes cambiar. Están ahí. Tiempo en que naciste, no lo puedes cambiar. Como una planta. En el lugar donde está, toma lo que tiene a su alrededor para nutrirse, ya sea abajo en la tierra, en cosas que no se ven, o arriba en el aire, la lluvia, el sol, y de ellos se alimenta y empieza a crecer y dar bellas flores. De la misma manera,
manera, Dios provee cosas que están a nuestro alrededor, que nos nutren y que nos ayudan a crecer. El apóstol Pablo en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Jesucristo. Ese es el alto llamamiento que nos ha sido dado. Crecer a la estatura de Jesucristo, es decir, que enfrentemos las situaciones, que actuemos en cada situación como Jesucristo lo haría. Dice, hasta que todos lleguemos. Una cosa es cierta, no todo mundo está dispuesto a crecer, comprometido a desarrollarse. Y es muy triste ver a adultos que tienen actitudes de niños. Así como es bello ver a un niño, también es frustrante ver a un niño berrinchudo. Y peor, ver a un adulto con esas actitudes infantiles. Crecimiento significa aumento en tamaño, en volumen, en estatura. También significa un cambio, una mejora en tu condición mental, emocional, espiritual. Dios quiere que nuestras condiciones mentales, espirituales, emocionales sean cada vez mejores, más a la imagen de su Hijo, y que actuemos de esa manera en cada situación. El apóstol Juan escribió que no importa en qué etapa de la vida nosotros nos encontremos, todos debemos de crecer siempre. Él escribió en su primera carta, en el capítulo 2, a los hijos, a los jóvenes, a los padres, enseñándoles que deberían de crecer y vencer el pecado o la carne que se encuentra dentro de ellos, vencer las tentaciones del mundo, que es un enemigo de Dios, y también vencer al diablo, que se opone a Dios y a nosotros. Juan no fue siempre el gran apóstol del amor, él también pasó por una transformación, y por eso nos alienta a estudiar su vida. Juan escuchó de Juan el Bautista, cuando era su discípulo, de que a Jesús convenía crecer y a él menguar. Y ese es un principio que Juan el apóstol aplicó en su vida, como tanto tú como yo podemos aplicarlo, ya que todo ser humano cuando nace con una naturaleza pecaminosa, la cual vamos a representar con un corazón corrupto. La hemos heredado. El Salmo 51:5 dice: porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento, desde el momento de la concepción, tenemos heredado el pecado. Somos pecadores por nacimiento, pero también somos pecadores por obras. El Salmo 58:3 dice: enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse desde el vientre, hablan mentira. Somos pecadores también por lo que nosotros hacemos. Tenemos una naturaleza corrupta que escoge el pecado, escoge el mal. Y cuando enfrentamos esa naturaleza que está dentro de nosotros, es donde comienza nuestra etapa de crecimiento. Veamos algunos versículos de la Biblia donde nos hablan sobre esta vieja naturaleza y los diferentes nombres que recibe. Engañoso y perverso es el corazón. Así es que cuando alguien dice confía en tu corazón, no le hagas caso, porque dentro de tu corazón hay engaño, hay perversidad por el pecado con el cual nacimos. Otro nombre también es el viejo corazón. Jesucristo nos enseñó que este corazón que tenemos dentro de nosotros, con el cual nacimos, es depravado, está corrupto. Él dijo, porque de dentro de los corazones de los hombres sale aquello que contamina al hombre: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, la necedad, la insensatez, los hurtos, las avaricias. Eso es lo que contamina al ser humano. Es lo que sale dentro de nuestra vieja naturaleza. Y Dios quiere que sus hijos e hijas escojan en contra de ello para que puedan crecer y ser transformados. En otra porción de la Escritura se refiere a esta naturaleza como el viejo hombre. En Efesios 4:22, Pablo escribió que dejemos al viejo hombre, está viciado, y su comportamiento malvado. En Gálatas 5:17, 19 y 21 describe al hombre carnal, donde dice que también está lleno de concupiscencia, de lascivia, de borracheras, banqueteos, enojo, iras, inmundicias. Y Juan escribió que esa naturaleza la tenemos heredada de Lucifer. El que hace pecado es del diablo. Y eso no fue el plan de Dios para el hombre. Y cuando tú y yo o alguna otra persona acepta a Jesucristo como su Salvador, se vuelve un hijo o una hija de Dios. Y entonces Él nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, limpio, puro, sin pecado. Y veamos algunas cosas que la palabra de Dios habla sobre este corazón limpio. Primero Juan escribe que es justo y hace justicia y tiene una naturaleza pura y que viene de Dios. Con este corazón se ama y se tiene una conciencia limpia y se tiene una fe no fingida. En Efesios 4:24 nos dice que vistamos ese hombre nuevo, el cual es justo, el cual obra con justicia y con santidad. En Gálatas 5:20
20 que tiene los frutos del Espíritu, que pelea contra la carne, que no le hace caso a la carne y que tiene frutos de amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tenemos estas dos naturalezas y el crecimiento es que a esta naturaleza vieja le conviene decrecer y a la naturaleza nueva, el hombre nuevo, le conviene crecer, decrecer y crecer. Jesucristo nos proveyó su sangre y dejó abierto un camino hacia su cruz. En Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus afectos y sus concupiscencias. Y en 1 Juan 1:7-9 dice: porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay algo que quisiera que aprendieras: pecado confesado es pecado perdonado. Por más que tus recuerdos te quisieran atormentar o personas te quisieran recordar algo que tú hiciste o mismo diablo viniera a atormentarte por algo que tú hiciste mal, debes de tener la certeza de lo que Dios dijo, que Él te perdona si confiesas tus pecados. En el Antiguo Testamento Él dice que echa tras sus espaldas tus pecados, los míos, y no se acuerda más. Y cuanto más confiesas y te arrepientes de lo que tienes en esta vieja naturaleza, entonces esta nueva naturaleza tiene espacio de crecimiento y ahí comienza el maravilloso viaje de crecer. Así como Juan el apóstol comenzó su viaje de crecer, el crecimiento tiene su recompensa. Los niveles de crecimiento tienen su recompensa. Pero si no hubiera una eternidad, que sí la hay, el gozo, la paz, la forma de vivir en limpieza y en santidad valen la pena ese cambio y esa transformación. Pero las noticias son mejores. Si hay una eternidad, si hay una recompensa, crecimiento es el aumento del tamaño y de cambio de condición mental. Y esto no depende del tiempo que tú tienes de conocer a Jesucristo como tu Salvador. Es muy diferente. Las iglesias están repletas de personas que pueden decir: yo tengo muchísimos años de conocer a Jesucristo como mi Salvador. Pero eso no significa que son maduros. El tiempo de conocer a Jesús no es lo mismo a madurez. Lo puedes ver en Mateo 20, en la parábola de los trabajadores de la viña, donde hubo uno de ellos que se contrató a trabajar todo el día por un denario. Y el último que contrató trabajó 1 hora y recibió la misma paga que el que estuvo 12 horas trabajando bajo el calor del sol. Y se enojó el que trabajó 12 horas porque le pagó lo mismo al que trabajó 1 hora. Dios no es injusto. El trabajo que produjeron fue la misma cantidad, el de 12 horas que el de 1 hora. Tiempo de haber sido salvo no significa madurez. Madurez es la transformación que tenemos de nuestra vieja naturaleza y el crecimiento de la nueva naturaleza dentro de nosotros. Otra cosa que el crecimiento no es y madurez no es son los dones. Los dones, el apóstol Pablo lo deja muy claro en su carta a los Corintios. En el primer capítulo les escribe a los Corintios y les dice: me gozo, me alegro que ustedes tienen gran cantidad de dones, no les falta nada: sabiduría, entendimiento, conocimiento, don de lenguas, de sanidades, de profecía. Pero en el capítulo 3 les reprende, les dice que son niños espirituales, que son carnales, que todavía dentro de ellos hay pleitos, disensiones, divisiones. Un niño hace berrinches porque quiere lo que él desea en ese momento. En esta etapa de crecimiento donde empezamos a vencer y a batallar contra el orgullo. En Hebreos 5, Pablo escribe a los hebreos y les dice: debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo, han sido niños, tanto que les tengo que enseñar otra vez las bases. Los dones Dios nos los da para utilizarlos en nuestro crecimiento, en la transformación de nuestro ser. Ciertamente hay una gran diferencia entre los dones que Dios nos da y la madurez o el crecimiento espiritual. Es algo que seguiremos tratando. Además, en los próximos programas está pendiente porque hablaremos sobre mapas de crecimiento que Dios nos ha dado para poder llegar a una plenitud con Él. Ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy. Te deseamos lo mejor y nos vemos en la próxima.